Esto es Revolución Espiritual, un camino a la libertad, conducido por Carol Melina Salazar y quien les habla, Jorge Omar Frangolini. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Revolución Espiritual, programa número 10, donde tenemos un programa muy especial. En el día de hoy vamos a contar nuevamente con la presencia de la angióloga Alejandra Osorio, con la cual vamos a compartir un taller. No sé si Melina se va a hacer presente, estaba con una indisposición, creo que no nos va a poder acompañar, pero sí María Alejandra. Sí, María Alejandra. Muy buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Namaste. Les mando un saludo de luz. Gracias por volverme a invitar al programa, Jorge, por estar acá. Hola, Muchísimas Melina. gracias. Bienvenida, Melina. Hola Jorge, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, sabemos de tu disposición, de que no te estás sintiendo bien, pero no querés fallar. Entonces te voy a pedir que, como vos fuiste la cabecilla de esto, vos y Alejandra programaron esto, te pido por favor que lo presentes. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias por estar, sean bienvenidos todos y gracias María Alejandra, es un honor tenerte nuevamente acá con nosotros, pudiendo compartir un tema súper especial, súper importante, como lo es cerrar ciclos y algo que es súper importante, cómo sobrevivir al luto. ¿Cómo sobrevivir al luto? Entonces, algo que quise, la primera pregunta que tenemos para ti, bueno, a todos, saludos a todos los que se han conectado. Tengo la primera pregunta para ti. ¿Por qué es importante cerrar ciclos, María Alejandra? Porque nuestra vida está llena de ciclos. Cada momento de nuestra vida está llena de estos ciclos. Y cada vez que nosotros cerramos ciclos es ponernos en paz con el pasado para poder seguir adelante con una vida plena, una vida más equilibrada y en paz para nuestro presente. Cerrar un ciclo es un proceso que requiere de un compromiso con uno mismo. No es fácil cerrar ciclos. Y nosotros en esta vida, desde el momento en que nacimos, estamos cerrando ciclos. Estamos teniendo muertes simbólicas. Entonces es muy importante como saber cerrar esos ciclos, pero sobre todo comprometernos con nosotros mismos, porque si no nos comprometemos con nosotros mismos no vamos a poder. Y una de las cosas que quisiera que integráramos o que aceptamos es que cada ciclo lo componen momentos vividos, experiencias, sentimientos, emociones, tanto agradables como desagradables. O sea, todos los seres humanos estamos atravesando un ciclo en este momento, en cualquier aspecto de nuestra vida, y cada ciclo se conforma de eso, de un sentimiento, de una emoción, de un pensamiento. Entonces, por eso es tan importante aprender a cerrar estos ciclos en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo también tengo una pregunta, María Alejandra. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, después del fallecimiento de tu hijo, ¿sentís que existe vida después de la muerte? Sí. Creo rotundamente que existe vida después de la muerte, debido a la experiencia que he tenido con mi hijo cuando él trasciende.
Nuestra vida no termina cuando morimos. Lo que pasa es que la muerte ha sido un tabú y que a nivel social nos ha hecho, nos han implantado que la muerte es miedo, la muerte es mala, pero la muerte es una transición, es transmutación, es algo tan natural como nacer. La muerte y la vida están unidas por ese mismo hilo. Cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu sale y empieza a elevarse e ir a otros planos, que es donde se encuentran todos los espíritus, y claro que hay unas fases, hay como unas dimensiones donde cada espíritu, dependiendo de lo que tiene que transmutar o tiene que trabajar, es colocado allí. Quiero poner un ejemplo que si pues reafirmo la pregunta que me hiciste, Jorge, ¿existe vida después de la muerte? Sí. Lo comprobé al mes de estar mi hijo fallecido, de haberse ido. Yo quedo pues con esa pena que es muy grande, pero hijo, entonces empiezo a buscar quién me puede ayudar, un canal. No todas las personas son mediunidad para hacer esto. Y voy donde una persona, lo pedía, y voy donde una persona para que me diga si hay vida más allá de la muerte, y empieza él a mandarme mensajes. Cuando yo voy donde esta persona, solamente lo sabíamos él y yo, y por eso digo que sí hay vida después de la muerte. Cuando yo fui donde aquella persona, ella me dice, él me está mostrando que me muestra una correa, me muestra el dije de la correa, o sea, empieza a decirle varias cosas que solamente sabíamos él y yo, y que lo habíamos vivido ese diciembre él y yo, porque solamente estábamos nosotros dos, o sea, no había más nadie y nadie más sabía de esto. Entonces, a comprobar que sí hay vida después de la muerte. Él empieza en sueños, empieza a decirme que me iba a empezar a enviar herramientas para que yo viera dónde estaba. Y me empezó a enviar seres maravillosos que eran mediunidad, y cómo empezaban a hacer esa transformación y empezaban a darme en esos mensajes. Gente sin saber que me había muerto, y me decían, tú tienes un joven más o menos de 15 a 20 años al lado tuyo, me dice esto, es así, es asá, y empiezo yo a comprobar que sí, que, o sea, que él solamente murió, o sea, solamente murió fue el cuerpo, pero que su espíritu y todo lo que es la esencia de él sigue viva. Y empiezo a hacer esa conexión y empiezo a sentirlo y empiezo a trabajar en mi interior, y cada vez que siento a mi hijo, que desde el miedo tiene un permiso del cielo en estos momentos para poderme asistir en este momento de esta taller que estamos dando hoy, y empiezo a sentirlo en mi corazón. Yo le digo que todas las madres, a todas las personas perdido sus seres queridos, o sea, ellos no se van, solamente se transforman como la mariposa, que solamente cambia de oruga a mariposa, pero siguen ahí. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias por la apertura de tu corazón. Gracias por esa dispensación especial que tú solicitaste para poder trabajar con nosotros el día de hoy. Te agradezco muchísimo eso, porque sé que va a traer mucha sanidad, no solo para nosotros, porque aún yo estoy recibiendo de parte tuya mensajes. Sé que trae sanidad para muchas personas. De hecho, hay muchas mujeres que han pasado por lo que tú pasaste, porque sabes, algo que yo hablaba con unos amigos es que cuando uno se queda sin esposo, le dicen a uno que está viuda, cuando te quedas sin padre te dicen huérfano, pero no hay palabra que explique la pérdida de un hijo. Cuando pierdes un hijo no hay ni siquiera un nombre, no se puede ni nombrar
porque es tan doloroso. Yo agradezco esa apertura, María Alejandra, por abrirnos tu corazón. Sé que hay muchas madres, sé que hay muchas mujeres y también hombres que han perdido a sus hijos y lastimosamente, aunque les ha traído libertad, porque muchas veces eso es el camino o a través de ese dolor llegan a esta conciencia, a esta búsqueda espiritual. Entonces es como una misión de vida, pienso yo, que tenían que pasar por este dolor y es muy duro pasar por este dolor. Em, Otra pregunta que tengo yo para ti. Primero voy a dar unos saluditos y luego te voy a hacer una pregunta. Voy a saludar a Yoyita Órdenes, a Ivana Brown, Miriam Lemus, Jackie Mora, Caín Monroy, Rosario Gómez, Pedro Ruiz, Maridani Padilla, Ani Suárez. Muchas gracias por estar presentes en este día. Mi siguiente pregunta es, ¿qué sucede inmediatamente después de morir? ¿Qué es lo que pasa, María Alejandra? Si tú nos pudieras eh, aclarar esta parte. Bueno, después de que nosotros morimos, dejamos este cuerpo. Se separa el espíritu del cuerpo. Nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿cierto? El cuerpo que dejamos aquí en la tierra, dejamos el físico, pero nosotros trascendemos con el otro, con los otros. Nos llevamos el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, nos llevamos el cuerpo mental, nos llevamos el cuerpo etérico, nos llevamos todos los cuerpos. Entonces, el único que se queda acá en la tierra es este, y con los otros seguimos trabajando, dependiendo del estado de evolución del ser. Y como me lo ha mostrado mi hijo, a través de sueños y a través de mediunidad, me ha mostrado que ha seguido trabajando y me dice, en la tierra no terminé de estudiar y al cielo le tocó empezar a estudiar, discúlpeme, le tocó empezar a estudiar porque hubo cosas que todavía no está. Y me decía, él fue el que me mostró que en el cielo es igual que la tierra, que en el cielo también ejercen las profecías que hay aquí en la tierra. Entonces solamente es como se cambia de dimensión, pero yo le ponía el ejemplo y cuando él me lo decía, si él se hubiera ido para Estados Unidos, solamente cambió de país, se fue para Argentina, solamente cambió de país. Entonces cuando nuestros seres queridos mueren, cambian de dimensión, están ahí, solamente que el cuerpo físico es el que no podemos ver, pero los otros cuerpos sí los podemos sentir y los podemos ver. Gracias, María Alejandra. Yo voy a leer 2 preguntas del público, pero les voy a aclarar. María Alejandra va a seguir con su exposición, le vamos a seguir haciendo preguntas, Melín y yo. Vamos a tener una meditación guiada al término de esas preguntas por medio de Alejandra, y después de la meditación, creo que con gusto Alejandra les va a contestar las preguntas, porque Lucy Lerner dice, hola, ¿cómo podría conectarme con mi hijo Gabriel? Me dejó un gran vacío, falleció en un submarino hace casi 5 años, gracias. No sé si sos de Argentina, Lucy Lerner. Alejandro Villaseñor Bello, yo perdí a mi hijo y necesito saber cómo está. Chicos, después de la meditación, seguramente contestaremos estas preguntas. Yo, María Alejandra, también perdí, pero fue un bebé, no llegó a ser tan grande, a tener tanta vida terrenal como el tuyo. Pero quisiera saber, ¿el duelo tiene etapas? Sí, el duelo tiene etapas. Esas etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Voy a hablar de lo que es la negación. Cuando nuestro ser querido muere, lo primero que nosotros hacemos es negarnos, es mentira. Yo lo digo por mi propia experiencia, es mentira, mi hijo no murió. Mi hijo se fue a pasear.
Y vuelvo, y al rato vuelvo y digo, ay, sí, sí murió. Vuelvo otra vez, no. Nos parece mentiras que ese ser que amamos, ese ser que está conectado con nosotros, infinitamente, creemos que eso no pasó, que todo eso es mentira. Y eso es la primera etapa de esto. Y hay que vivirla. Y a veces se puede quedar uno ahí cierto tiempo. O sea, yo no pongo tiempos en vivir esta etapa. O sea, mucha gente dice, no, es que hay que vivirla en 1 mes, 2 meses y caer en cuenta que nuestro ser querido se fue. Una de las cosas que yo recomiendo mucho en esta etapa que es de la negación, es importante que cuando nosotros se vaya un ser querido, y yo lo viví y yo creo que eso me ayudó un poco, fue velarlos. Hay muchas personas que utilizan no velar sus seres queridos. Y hay una parte del inconsciente de nosotros que necesita ir a asomarse hacia ataúd, mirar el hijo, mirar ese ser querido y saber que no lo vas a volver a ver. Cuando tú no lo ves, o que a veces pasan por cosas muy trágicas, que la persona no puede ver su ser querido, que lo tienen que enterrar de una, ese proceso de negación puede durar mucho tiempo, porque no ha podido elaborar esa primera parte del duelo, porque no lo vio, y solamente de verlo, de tocar y de todo, eso nos ayuda a poder salir de la etapa de la negación. La otra es que, por ejemplo, yo cuando entré en la etapa de la negación, o sea, que me quedé ahí un buen rato, porque lo mío fue una muerte violenta, entonces a pesar de que yo ya me lo habían mostrado, yo no iba al cementerio. Yo decía, es que mi hijo no está en el cementerio. Mi hijo no está en el cementerio. Y los ángeles empezaron a mostrarme. Me era súper duro ir al cementerio, pero cuando yo me sentaba y empezaba a hacer rituales, empezaba a llevarle flores, y yo decía, sí, es que aquí está su cuerpo. Yo decía, sí, él no está acá, sino que todo está en otro plano, pero sí necesitaba hacer ese duelo de ese cuerpo, que con ese cuerpo fue que yo lo amé, con ese cuerpo fue que yo lo tuve 16 años entre mis brazos. Entonces es muy importante vivir esa etapa de esa negación, de verlo. Si no lo podemos ver, entonces poner una foto. Mucha gente manda a quitar las fotos. Yo les digo, no quiten las fotos de sus seres queridos, y más la de un hijo. No le digo que lo ensalcen, que lo alaben, pero sí esa foto. Yo siempre todos los días miraba la foto y me decía, parece mentiras que te hubiera sido, pero a medida que iba haciendo ese ejercicio, iba haciendo ese proceso, como que eso me ayudó. Y ya hoy por hoy yo veo la foto de él y es como tener la foto de un ser hermoso que tuve en mi vida, y ya no siento ese dolor tan grande que sentía cada vez que la veía. Entonces eso es un proceso que debemos de hacer. La ira, esa rabia, empieza uno como con una rabia, como que te hablan y vos no sabes cómo contestar. Tenés rabia con el mundo. Hay gente que se enoja con Dios. En mi caso, no así. No me enojé con Dios porque Él me había preparado 3 meses antes para vivir este duelo. Y antes, yo hoy por hoy le agradezco a Dios que donde me hubiera cogido de sorpresa, yo creo que yo no estuviera aquí parada. Yo creo que yo me hubiera enloquecido. A pesar que fue tan duro ver ese desprendimiento, porque yo empecé a sentir cuando él se desprendía del espíritu, o sea, desprendía el espíritu del cuerpo. Es tanto que 15 días o 20 días no lo sentí y todavía estaba vivo. Y llamé a un amigo de mediunidad y le dije, no siento a Camilo. ¿Qué pasa? Camilo murió. Camilo lo mataron porque habían unas balaceras muy horribles. Cuando el amigo mío me dice, no, es que subió al cielo a entregar como las cosas que se dicen, pero él está todavía aquí en la tierra. Entonces yo empecé a sentir ese desprendimiento, cuando el espíritu se empieza a desprender del cuerpo, que eso se empieza a dar.
yo en esa etapa de lo que te digo, o sea, de la ira, yo empecé a tener ira, pero no con Dios, sino como, o sea, ¿por qué tan de malas yo? O sea, ¿por qué me pasó a mí? O sea, ¿por qué me toca vivir a mí este dolor? Y yo empiezo a buscar ayuda para poder comprender un poco de esto, pero esto es otra etapa que hay que vivirla. Mucha gente no la vive y es necesaria vivirla, sino que hay que vivirla con acompañamiento. O sea, y es normal que haya ira en esa etapa también de ese duelo. De tener ira con la gente, de tener ira con, bueno, esta tan de buenas que tiene su hijo vivo. O sea, empiezan a pasar unas cosas y uno empieza a escuchar muchas personas en sus duelos que empiezan a tener esa rabia contra la vida, pero hay que salir de ahí, no nos podemos quedar, es una etapa, hay que vivir. Perdón que te interrumpa, María Alejandra, porque creo que me parece sumamente importante. Es esta parte de que por estar en un camino espiritual o por que no necesariamente te enojes con Dios, pero sí vivir esa etapa. Me parece sumamente importante porque muchas veces nos ponemos como que esa capa de soy espiritual, tengo que pasar esto y no vivimos esas etapas del duelo y hay como una negación constante de todo el proceso. Y aquí tú dices que no sentiste ira con Dios porque tú estabas preparada, pero tú sí sentías ira y de una forma u otra tenías que canalizarla, tú buscaste ayuda para poder vivir esa etapa del duelo, ese proceso, y creo que es una invitación porque creo que hay personas que pueden haber pasado ya muchísimos años y están estancadas en ciertas etapas y no saben por qué están sintiendo tanta ira, tanto dolor, o pueden estar todavía en negación a pesar de que hayan pasado muchos años y dicen el tiempo lo cura todo y muchas veces no es así. Entonces me parece muy importante resaltar esa parte de aceptar cada etapa, de vivirla y procesarla y vivirla con acompañamiento. Eso me encantó, el hecho de venir y pedir ayuda, porque muchas veces como profesionales o muchas veces como personas espirituales no buscamos ayuda, queremos hacer todo por nosotros mismos y muchas veces negamos lo que estamos sintiendo y creo que esta es una invitación a poder sentir, a no negar y aceptar lo que estamos viviendo. Entonces, ¿es así, María Alejandra? Sí, es así. Es muy importante lo que tú decías, o sea, las etapas se viven, lo importante es no quedarse y lo que tú decías ahora, mucha gente todavía tiene 10 años, 20 años, 30 años de haberse ido su ser querido y todavía tiene ira y lo he vivido por experiencia propia. También tengo ese testimonio, lo he vivido por mi madre. A mi mamá se le fue su madre hace 45 años y desde el momento en que mi mamá se le fue su mamá, mi mamá tiene una transformación física totalmente. Yo cuando empiezo a este mundo espiritual que le decimos así, empiezo a ayudarle, pero desde hace 15 años, se puede decir que hace 30 años siempre la vi desde pequeña en una ira, o sea, ella se quedó en la etapa de la negación y de la ira, de la negación y la ira. Eran esas dos etapas, se había pasado 30 años mi abuela de haber muerto y yo le decía, no más, o sea, no más, o sea, y entonces empezarle a ayudar para que pudiera trascender, pero sí, muchas personas les pasa eso. Yo no sé qué pacto o qué, pues, qué tenía yo con mi alma que yo antes de irse, cuando yo empecé a sentir todo esto, yo empecé a buscar ayuda y mi hijo se va y yo empiezo a buscar ayuda por todos los medios. Carta astrológica, carta angelical, carta maya, y empiezo para poder entender de yo tenía que vivir esto. Cuando yo empiezo a ver y me dicen los ángeles y me dice la carta maya y me dice no sé qué la astrología, que yo venía a vivir este proceso, entonces empiezo a entrar como en esa aceptación, pero eso cuesta, eso no es fácil. Esta tercera, bueno, en esta ira
también la ira se pone mucho cuando nos sentimos culpables, porque una de las, usted siente mucha culpa es en la ira, o sea, a usted un ser querido y más un hijo, como el hijo hay que castigarlo, el hijo hay que decirle, no toques eso, no hagas eso, si sales te castigo, si sales uno regaña, uno manda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere el hijo, uno queda con mucho remordimiento, porque no hice, no lo hubiera pegado, no lo hubiera hecho esto, entonces se llena uno como de ira, y si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, entonces mira todo eso, y eso ayuda a que uno tenga esa contenida en su corazón y empiece uno como a desbordarse, ¿cierto? Y eso hay que hacer, ese proceso de empezar a depurar. Ya de ahí sigue la tercera etapa, que es la negociación. En esta negociación son pocas las personas que a veces llegan a ella, porque es empezar a negociar con la vida. Bueno, listo, se me fue mi ser querido, pero tengo que seguir adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer? Voy a por él, voy a hacer tal, voy a ser mejor, voy a conectarme con la alegría por él, voy a hacer, o sea, empieza uno con un mundo de cosas para empezar a transformar ese dolor. Entonces uno empieza a negociar con la vida, a negociar, voy a hacer esto para estar yo mejor y para que él también esté mejor. Y empieza uno como a tener metas de salir de ese duelo, pero es como esa lucecita, empieza uno a ver como esa lucecita ahí como al final del túnel, que uno dice, listo, ya estoy saliendo, estoy negociando con la vida, estoy negociando conmigo misma, voy a salir de ahí, pero resulta que viene la cuarta etapa, y en esta cuarta etapa es la más dura de todas, que es la depresión, porque toda esa tristeza, toda esa melancolía, todo eso queda ahí en el... Entonces empieza uno a batallar con esa depresión, a no querer hacer, a no querer salir adelante, conectarse con muchas cosas y empieza uno a enfermarse. Yo en esa etapa de la depresión, que me cogió una depresión de 2 años, todavía él llevaba 2 años de muerto y me cogió la depresión, una depresión horrible. Me enfermé de la columna, del nervio ciático, no me provocaba hacer nada, interrumpí muchas cosas. Me dediqué a estudiar la angeología, pero desde la parte empírica, porque no consentía salir, o sea, entré en una depresión que no quería absolutamente nada. En esa depresión me detectaron presión alta, empiezo a sufrir de presión alta, empiezo a sufrir de ¿cómo es que se llama? De las venas, como artritis, o sea, esa desvalorización, porque toda esa depresión, porque toda esa emoción de tristeza empecé a sentir en el momento que él muere, pues claro, en la cuarta etapa empieza a aparecer esa depresión. Empieza a aparecer esa depresión y esa depresión hay que correrle, porque es cuando nosotros no nos provoca hacer nada, no nos provoca la vida. Nos decimos, no, pues dejémonos morir, pues ¿para qué vivimos? Ya mi hijo no está, ya qué más voy a hacer. Y hay que empezar a buscar alicientes y hay que empezar a salir. Y esto es difícil, es difícil. Yo sentí esa depresión por ahí 2 años. O sea, empecé tratamiento, pero la sentía 2 años. En 2 años en donde yo decía, o sea, yo miraba a mis otros 2 hijos y yo decía, ellos son ese motor, yo tengo que seguir adelante. Y un día dije, por él lo voy a hacer, porque él fue el puente para que yo viniera aquí a ayudar a gente. Entonces, listo, lo voy a hacer por él. Y empecé a salir y seguí buscando esas herramientas para poder salir de esa depresión. De esa depresión duré 2 años, pero esa depresión siguió lentamente. A medida que yo estudiaba, yo podía ver, es tanto que en esa depresión también me cogió que empecé a sangrar, me empezó a salir sangre por un seno.
Cuando a mí me empiezan a buscar cáncer en el seno izquierdo, que es el del hijo, me empiezan a buscar cáncer, me empiezan a buscar un poco de cosas, yo llego y me conecto con él y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, mamá, es que no quieres vivir. Y yo le dije, sí quiero vivir, sí quiero salir de esto. Y tengo que aprender a ser feliz sin ti. Tengo que aprender a vivir sin ti, a ser feliz sin ti, porque tus hermanos me necesitan. Y empiezo a hacerme reiki en mi seno, bastante reiki, y empiezo a trabajarme yo misma, más las otras terapias. Y entonces voy al médico y me dice, esto es un milagro, o sea, pues no hay quistes, no hay cáncer, no hay nada. Después de que mandaron un poco de cosas, yo dije, no, voy a salir de eso. Entonces empiezo a tomar más conciencia, pero sigue pasando el tiempo. Y después me duele el pie, y después me duele esto, y yo tengo depresión, o sea, tengo tristeza. Y voy y miro también en esa profundidad en la meditación, y siento que en mi corazón hay un hueco, como un hueco, como algo, como un vacío. Siento un vacío grande y digo, ¿qué es esto, por Dios? O sea, y siento que no lo llena nadie, o sea, que es un espacio que está ahí, y entonces sigo trabajando mi parte emocional, pero la depresión puede durar tiempos. Cuando él ya sale en esa parte que ya llegan los 4 años, porque a él no lo cremaron, sino no lo dejó cremar fiscalía, yo empecé a trabajar con el fuego violeta y yo le pedí a ellos que me ayuden a transmutar el cuerpo, que yo sabía que el cuerpo físico solamente era el envase y que su espíritu se encontraba en otro lado. Cuando yo llegué al cementerio a empezar a hacer las vueltas, me decían, tú eres la mamá, porque yo estaba muy joven. Cuando yo quedé sin mi hijo tenía 31 años. Y me decían, ¿tú eres la mamá de ese niño? Y yo le dije, sí. Y me decían, ¿y tú vas a sacar los restos? Yo te aconsejo que lo haga otra persona porque es muy doloroso. Entonces yo le cedí el puesto a mi esposo para que él hiciera la sacada de restos, pero yo le pedía que solamente saliera lo normal que debe de hacerse en ese proceso. Cuando yo voy a la sacada de restos, empiezo a sentir que empiezo a liberar y que empiezo a salir de esa, a llegar a la quinta etapa, que es la aceptación. Empiezo a aceptar que mi hijo sí trascendió, que su cuerpo ya se fue, que su cuerpo se descompuso. Cuando lo sacaron, él salió solamente con un pedacito así de camisa. En ese pedacito de camisa yo le había puesto una rosa, que era la rosa de la Virgen, donde yo le había dicho a él que gracias por haberme escogido ser su madre y por haberme enseñado tantas cosas, por haberme enseñado a ser mamá, porque eso fue lo que él me dijo. Cuando estoy mamá, yo vine a enseñarte a ser mamá. Cuando yo cumpla mi misión me voy. Y así fue. Vino a enseñarme a ser mamá. Fue lo único que encontramos. De resto, se había descompuesto, había transmutado, se había hecho, y ahí entro yo en la aceptación. Aceptar de que sí, de que yo había venido a vivir un dolor de estos para poder venir a ayudar a muchas personas que lo necesitan. Y poder entender qué es sentarse uno en terapia y estar al frente de otro ser que ha perdido también su ser querido, su hijo. Porque yo muchas veces busqué ayuda y una vez fui donde una terapeuta y me dice, no lo llores tanto, no lo dejas descansar. Y le dije yo, es que yo no lo lloro por él, yo no lloro por él, yo sé que él está bien, yo lloro es por mí, por mi ego, es mi ego, porque yo amé ese cuerpo y sigo todavía añorando ese cuerpo, lo que fue Camilo. Entonces le dije yo, ¿a usted se le ha muerto un hijo? Y me dijo, no. ¿Se le ha muerto un ser querido? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, entonces pásese para allá y siéntese acá y yo me voy para allá. Porque usted no me puede decir a mí que no llore un hijo. Usted no le puede decir a una madre, no llore a su hijo. Porque el llorar ayuda a transmutar, ayuda a aliviar el dolor. Entonces llorar ayuda mucho. Entonces no podemos decirle esconda la foto a la mamá o al papá, esconda la foto, no llore su hijo. No, hay que llorarlo, porque es un ser que nació de nuestras entrañas.
Entonces, cuando yo hago todo ese proceso, puedo llegar a la aceptación. Y cuando yo hago la aceptación, llego a una integración. Y a esa integración de que sí, mi hijo vive en otro plano, yo estoy aquí haciendo mi misión, él sigue haciendo su misión en su otro plano. Y cuando hay momentos que Dios permite que nos encontremos, nos encontramos. Y muchos de la familia lo han sentido cuando Él tiene que bajar. Entonces, sí hay vida después de la muerte. Gracias, María Alejandra. Mira, me emociona muchísimo tu testimonio, tu experiencia. Me impacta bastante eso que tú nos dices de que cómo le vamos a decir a otra persona que no sienta, que no llore, que no exprese dolor cuando está sintiendo dolor. Y muchas veces esos son los malos consejos que como seres de luz a veces damos, de decir, no llores, todo va a pasar, pero no sabemos cuándo ni cómo. Y creo que esa parte de quedarnos, simple y sencillamente a veces es mejor cerrar la boca. Si no sabemos qué decir, suena feo, pero si no sabemos qué decir, a veces es mejor solo un acompañamiento, quedarnos ahí sentados y dejar que la otra persona viva el luto como lo está viviendo, solo contenerlos tal vez de alguna forma, un beso, un abrazo, pero sin palabras que en vez de confortar puedan herir más, porque como le dices tú a una madre, no llores a tu hijo. Eso me tocó mucho el corazón ahorita que tú lo dices, porque lo he escuchado, lo he visto, que personas les dicen, religiosas, les dicen, no llores, que está en un lugar mejor, que ya está en el cielo, que está con los angelitos y está bien. Sí, puede ser cierto, pero tú estás aquí en la tierra y estás pasando ese proceso de dolor y de dolor muy, muy fuerte. Entonces esta parte a mí la verdad me llegó muy fuerte al corazón, me llegó muy, muy fuerte, me conmueve y creo que es muy importante. Si no sabemos qué decirle y esa parte que tú le dices a esta persona, usted perdió un hijo, usted perdió un ser querido, y te dice, no, entonces, ¿cómo te va a decir a ti que no llores? O sea, no saben, a veces se aconseja desde la ignorancia. Entonces, creo que esta parte también que tú nos das de conocimiento, yo estoy muy, muy agradecida contigo por esta información, María Alejandra. Nos has dado no solo teoría, y eso creo que es muy importante. Nos estás hablando de las etapas de luto desde tu experiencia y nos abriste tu corazón de cómo has pasado cada proceso, cada etapa. Y pues yo personalmente te lo quiero agradecer en nombre de todas las personas. Hemos tenido un promedio de 65 personas conectadas acá. Entonces yo te lo quiero agradecer porque sé que esta gente está recibiendo mucha información. Voy a leer unos cuantos comentarios. Déjame, voy a ver aquí. Dice, muchas gracias, son ustedes muy especiales, dice Juan Antonio Soto Pérez. Graciela Ramírez dice, gracias. Ángela Murillo dice, buenas tardes a todos. Juan Antonio Soto Pérez dice, gracias, son muy especiales. Ciara Horna Morales dice, ¿cuántos son los tiempos en promedio de cada etapa? No sé si nos puedes una cortita respuesta, María Alejandra. Bueno, las etapas, supuestamente por la parte de la psicología, dicen que una etapa de un duelo debe de ir más o menos desde el momento hasta los 2 años. Yo le pongo mínimo hasta los 4 años. Mínimo de 2 y máximo a los 4. ¿Por qué a los 4? Porque al nivel energético, si vemos el cementerio, cuando usted entierra una persona, a usted le dicen, bueno, el proceso es enterrarlo y se saca a los 4 años. Eso no es gratuito. Es porque hay una energía que al nivel etérico se mueve. Entonces a los 4 años yo creo que ese es el proceso y yo lo sentí mucho así. Yo sentí mucho que en esos 4 años esa
esa energía se va moviendo. Entonces, cuando llega a los 4 años, uno empieza como ya ir entrando a esa aceptación. Si la persona llega a los 2 años o a los 4 años y todavía está en la negación o está en o sea, necesita ayuda urgente. Por lo menos que llegue a los 2 años, pero que llegue pues ya negociando con la vida y decir, bueno, voy a salir adelante, ya estoy aceptando un poco de que mi hijo sí se fue o que mi hija se fue o que mi ser querido se fue, ¿cierto? Pero yo tampoco le pondría eso por tampoco el tiempo de los 4 años, porque es que eso depende del ser. O sea, en mi caso, porque busqué ayuda. Si yo busco ayuda y tengo la conciencia de buscar ayuda, inmediatamente después de que vivo un duelo, pues puedo salir fácil de esa etapa, ¿cierto? Pero si no, me puedo quedar ahí. Yo conozco a la señora que esa misma noche que mi hijo murió el hijo de ella también, a ellos los dos los mataron a la misma hora. Y ella todavía está en esa etapa, o sea, no acepta de que su hijo haya muerto. Mientras yo sí acepté, fueron el 19 de febrero. Ella todavía recuerda muchas cosas, ella todavía va al momento del momento de la hora de la muerte, todavía revive ese momento, mientras que yo no revivo ese momento, siempre recuerdo ya como los buenos momentos, pero sí tuve mi tiempo de duelo que sí recordaba el momento de la muerte, en el momento en que me lo dicen, cómo estaba, cómo llamé a mi mamá, cómo llamé a mi papá, a mi esposo, o sea, todo ese momento lo revivía, pero ya después uno va viendo que va soltando. Pero no hay tiempo, pero sí lo mínimo debía de ser y máximo 4 años. Si yo no, o si no, el cuerpo se enferma. Muchas gracias, María Alejandra. Creo que no se puede estandarizar esa parte. Voy a leer unos cuantos comentarios más y luego dejo a Jorge que tiene otra pregunta. Dice Miriam Lemus. Dice, mi hijo se llama Franco y falleció hace 2 años y yo no puedo superar su muerte. Cada día duele más su ausencia. Quiero saber por qué lo sueño siempre, pero él se representa de pequeño, como si tuviera 10 años, pero él falleció cuando tenía 18 añitos. Voy a seguir leyendo. Dice, buenas tardes, yo quiero saber por qué mi abuela materna murió el día que yo nací. Y de ahí se relaciona mucho la muerte de mis seres con la vida que yo genero al estar embarazada de mi hija o de mi mamá. Me embarazó de mi hija y muere mi papá. Angie Muriel dice, hola. Dice, mi mascota cumplió 1 mes y medio. Se fue ya al arco iris después de 18 años. Eso también es otro duelo muy duro. Dice Mónica López Segura, ¿cuánto tiempo tarda en desprenderse el alma del cuerpo? Y también nos pregunta qué diferencia hay entre el espíritu y el alma. Yoyita Órdenes dice, yo perdí a mi mamita, no alcancé a despedirme de ella. Es una pena muy grande. Ismael Taver Ordóñez nos pregunta una duda. ¿La muerte nos puede llegar de manera prematura sin estar en nuestros planes o acaso podemos morir si lo decidimos? Entonces dice Mónica López Segura, te quiero mucho. Jorge Iván, gracias por compartir tu experiencia. María Alejandra, gracias por, Mónica también nos dice, gracias por compartir toda tu experiencia que ayuda a todos. Caro Eterna dice, muy linda María, fuerte y llena de amor, gracias por compartir tu experiencia. Celia Pérez García nos dice, gracias, gracias, gracias. Jorge Iván dice, gracias por Mel y Jorge por la guía en el tema. Gracias a ustedes, chicos. Sierra Horna nos dice, gracias por compartir. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Ahorita vamos a compartir las redes sociales de María Alejandra. Igual la pueden consultar, pueden escribirle. En un momento vamos a compartir tus redes sociales por si quieren hacerle consultas. Ella es angeóloga, pues ella nos va a explicar un poquito también qué es lo que ella hace. Dice Juan Antonio Soto Pérez, dice, perdón, ¿pueden indicarme si es o no correcto guardar y tener objetos de personas que ya fallecieron? Muchas gracias. Caro de Eterna dice, ¿puede existir una posesión post-muerte, ya que la persona está tan sensible? Y te dice, entonces, ¿la oscuridad se apodera de esta? Bueno, hay muchas preguntas aquí, tú decides, María Alejandra, cuáles nos vas a contestar. Y Ángela Murillo nos dice, todo en lo absoluto
Todo en lo absoluto es siempre perfecto. Y nosotros aquí, los imperfectos, al no aceptar ni dejar fluir por falta de entendimiento. Todo es aquí prestado por un tiempo. Y nos aferramos a ello como que si fuese a ser eterno. Por eso cuesta tanto el desapego humano físico. Yoyita Ordena nos dice, gracias, infinitas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. María Alejandra, si nos puedes, de todo lo que te leí, un pequeño resumen o qué preguntas puedes tú contestar. Dinos también qué es lo que tú haces, a qué te dedicas y cómo puedes ayudar a estas personas que tienen tanta necesidad. Bueno, voy a contestar que si el espíritu y el alma es diferente. Sí. El espíritu es intocable. El espíritu es, como le dijera yo, una esencia pura. El alma es el que le da el andar al cuerpo. En el alma están las memorias y en el alma es donde está el microchip de todo lo que tenemos que ir a vivir. Por ejemplo, en la carta angelical que yo tengo, en esa carta angelical yo trabajo mucho el alma. Cómo trabajo el alma y cómo se trabaja el espíritu. Y el espíritu sí son diferentes, porque el espíritu es intocable. El espíritu está allí, reguardado allí en el timo, allí en el chakra corazón, y el alma es como esa memoria donde está todo lo que debemos de venir a vivir. Entonces está cuerpo, alma y aquí espíritu. Son diferentes cuerpos. O sea, y viene ahí. Bueno, en esa parte de lo que me preguntan también de trascender, cuando la persona muere, se demora 3 días en que el cuerpo se despegue, o sea, que el espíritu vaya haciendo ese proceso de despegarse. Se siente todavía el espíritu o se siente todavía la parte energética ahí, y es tanto que lo han comprobado científicamente. Por eso es que dicen que no se debe de enterrar ahí mismo o de cremar ahí mismo, sino hacer un proceso, porque el alma va haciendo también esa transición de él mismo verse en el ataúd, el mismo verse y decir, bueno, es que yo fallecí y de todo, y más cuando son muertes trágicas, cuando son muertes que no da tiempo de ese duelo, entonces es muy importante porque se demora por ahí 3 días. Yo para eso siempre aconsejo poner velas violas, para que el ser pueda transmutar y pueda aceptar ese cambio que se hizo, y que uno también como ser, como ese ser que es de él, también pueda uno ir haciendo como ese proceso. Bien, María Alejandra, bueno, yo también... perdón. Pensé que... Tranquilo, dime. No, adelante. Tenías otra pregunta para contestar, adelante. Bueno, que me preguntan también cómo puedo, hay una niña que tiene hace 2 años que murió su hijo, también escuché. Hay que hacer ejercicios, hay que hacer ciertos rituales para poder aprender a soltar. Esto no es fácil. Yo he entrado, yo creo que a miles de terapias. En estos momentos, yo creo que yo puedo entrar a terapia y todavía tengo residuos de cómo sanar. Es que la muerte de un hijo es demasiado grande. Los ángeles dicen que el dolor más grande aquí en la tierra es la muerte de un hijo, sin desmeritarla de los padres ni desmeritar las otras, pero la de un hijo queda, y lo que decía ahorita Melina, o sea, no tiene nombre porque no le han puesto nombre. No le pueden decir que quedó viuda, que quedó huérfana, nada, no tiene nombre. Y es algo que normalmente no se espera, porque nosotros esperamos tal vez el fallecimiento de nuestros padres o de personas mayores. De nuestros hijos es lo que menos esperamos. Para los que perdimos hijos lo sabemos. Yo también te quiero agradecer desde el corazón tu exposición, tu apertura, que nos cuentes todo esto, lo que viviste, porque lo que nos estás enseñando es la vivencia personal que tuviste. Y por otro lado decís que pudiste conectar con tu hijo. ¿Cómo podemos conectarnos con nuestros seres queridos, con los que partieron? ¿Cómo podemos? A través de la meditación,
a través de ciertos, pues hay terapeutas que pueden ayudar, pero yo sí les recomiendo que el canal de mediunidad no lo tiene cualquiera. O sea, yo creo que eso sí lo he visto. Yo solamente lo canalizaron 2 veces. La canalización, esos hay que pedir un permiso desde el cielo porque ellos no pueden bajar así cuando la gente quiere pedirlos de allá. O sea, que yo diga, quiero pedirlo, no. Por ejemplo, yo lo sentí a él el jueves al amanecer. Me dijo, voy a estar acompañándote en este proceso. Y yo me quedé como un poco asustada porque yo le dije, pues ahí mismo lo sentí en mi corazón y yo, ¿vas a acompañar? Y me dijo, sí, llegó el momento. Entonces lo pude ver desde sus cuerpos porque yo siempre lo he sentido en energía, pero no lo puedo ver y ya lo alcancé a ver. Y me asusté mucho. Esto sí me da mucho escalofrío y me da mucha emoción. Y yo le dije, hijo, yo no había podido verte con el tercer ojo. Y me dijo, porque tenías mucho dolor, pero ya sanado y ya me puedes ver. Y él dice que a medida que yo vaya sanando, voy a poderlo ver como se ven los ángeles y como se ven todas las personas al frente, porque a veces es tanto en mi amor y mi dolor que no me ha podido dejarlo así. Entonces voy a dar unas herramientas, cómo podemos conectarnos con ellos. Y a través de la meditación que vamos a hacer enseguida, ahí están los ángeles haciendo para hacer esa conexión con ese ser querido. Entonces, es despedirnos de nuestro ser querido, conectándonos desde el corazón, ¿por medio de qué? De una carta. Yo siempre le he escrito muchas cartas a él. Escribirle una carta. Yo redacto esta carta para mi hijo Camilo o para el ser querido que ustedes quieran, para darle las gracias. Tú empiezas a redactar esa carta y le empiezas a decir todo lo que tú sientes. También se hace mucho en familia. Yo lo hacía mucho con mis niños. Los ponía a que escribieran y a que dibujaran y que expresáramos todos en familia lo que estábamos sintiendo y que le enviáramos una carta. Después cogíamos una vasija de barro y quemábamos esas cartas. Eso es una forma de conectar con ellos y vas a sentir la presencia de ellos. La otra forma es decirle que por favor, decirle a ese ser querido, decirle que tú quieres recibir señales de él. Mi hijo me da las señales por medio de la mariposa. Siempre, y siempre llega una mariposa de un mismo color. Tú empiezas a identificar a través de la música. A mí también me pasó que un día yo le pedí señales y le dije, hijo, tengo mucho dolor. Yo le dije, yo sé que tú estás bien, pero con tu luz, ayúdame, dame luz, ayúdame a yo poder salir de acá porque siento que no puedo más. Y yo caí arrodillada, yo lloraba sola porque los 2 niños se iban a estudiar y mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba sola. Y en los primeros momentos la gente te llama, está pendiente de vos, pero después estás totalmente sola, nadie te pregunta cómo estás, porque todo el mundo pasa el año y te dice, no, ya se murió, ya, pues, ya, déjalo así, ya. Entonces la gente no piensa que uno ya ha integrado todo eso. Entonces yo le decía a él que me dolía mucho y que me ayudara, que él mismo me ayudara desde allá para yo poder seguir confrontando esto acá. Y un día prendí la emisora y yo no sé si ustedes han escuchado el disco de Miriam Hernández, Mi Primavera. Ese disco de Mi Primavera tiene una parte donde él dice unas palabras muy hermosas. En estos momentos no recuerdo bien, dice que él está allá y que él me va a esperar y que cuando yo tenga que hacer esa transición, él va a ser el primero que va a estar allá. Y que todo lo que vivimos fue por amor, o sea, todo este pacto que hicimos. Entonces eso fue súper hermoso y yo ese día lo sentí impresionante. Entonces, a través de la música, o sea, es pedirle que le dé señales. Tú te conectas con él, tú respiras profundo. Siempre he dicho de respirar 3 veces, decirle a ese ser querido, decirle, Julanito o Julanita, quiero que me des señales, si estás bien, si estás, o mándame las personas que me
pueden ayudar a sanar, las personas que puedan conectar contigo. Y ellos mismos van empezando a intervenir y a dar señales. Pero hay que pedirlo porque es que todo es un libre albedrío. Entonces ellos también tienen que respetar y ellos también están bajo el mando de Dios allá. O sea, que ellos pueden venir acá cuando ellos quieran. Ellos no pueden bajar. Entonces, por eso le digo que para canalizarlos tiene que ser una persona que realmente tenga una energía muy bonita para poderlos canalizar. Y es tanto que no dicen que es tanto la energía que solamente se canaliza como 15 o 20 minutos. O sea, yo lo hice 2 veces, en el primer año que él se fue, pero de ahí ya no, porque ya dije, listo, sé que está bien, sé que sí hay vida después de la muerte, entonces me quedé ahí ya como viviendo mi proceso. También está para poder sentirlos, es aceptar los sentimientos. Los que hablamos ahora, la negación, la ira, la negociación, la aceptación. O sea, cuando tú empiezas a aceptar todos esos sentimientos, que tú te empiezas a revolcar, puedes aprender a sentirlo y puedes empezar a sentir la presencia de ese ser. Lo que le decía ahorita, hacer ejercicios, porque a medida que yo vaya sanando lo puedo sentir, porque él está en otro plano, está en un plano sutil, entonces hay que saberlo sentir. A través de la meditación es lo más lindo. En la meditación, en el silencio, es donde uno puede sentir su ser querido. Y cuando uno lo siente aquí en el corazón. Tú sientes como que el corazón empieza a bombear más rápido y se siente una alegría, como que una alegría, pero de esas alegrías que a ti te dan ganas de llorar. O sea, es una alegría inmensa cuando se siente, pero que sí se puede conectar con ellos, sí. Pero hay que empezar a sanar para sentir, porque si no sanamos, no podemos sentir la vibración de ellos, porque como están sin cuerpo físico, entonces su energía es sutil. Entonces hay que empezar a trabajar en esa parte. Bien, María Alejandra, tengo una pregunta más. Te la voy a hacer ahora, pero vamos a hacer lo siguiente. La vas a contestar, vamos a hacer la última pregunta, así podemos hacer la meditación que tenés preparada. Hacemos la pregunta, la contestás, nos tomamos 2 minutos, una pequeña pausa, y cuando volvemos empezamos con el trabajo que nos vas a brindar, que nos vas a regalar. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Así pueden ir al baño antes de empezar la meditación. Perfecto, exactamente. Desde la angelología, ¿cómo podemos pedir ayuda a los ángeles, a los ángeles encargados? Bueno. Bueno, Jorge, en la clase pasada, en el programa pasado, hablamos de los arcángeles y hablamos de un arcángel que es muy especial. Lo que pasa es que hay muchas mitologías, muchas cosas, mucho paradigma que hace que uno mencione el ángel de la muerte y todo el mundo diga, uy, el ángel de la muerte es el demonio, es algo miedoso. No, la muerte es algo hermoso. En estos días, una compañera mía, una amiga mía me decía que ella vio morir a su tía y me decía que no había experimentado nunca eso cuando la máquina empieza a apagarse en 20, 19, y ella me dice que esa transición ella no pensó que fuera tan hermosa. O sea, como el nacimiento, es que la muerte es linda. Lo que pasa es que a nosotros con los paradigmas y como la sociedad nos infundó, dicen que la muerte es mala, y entonces dicen que la energía de la muerte, la energía es un ángel, entonces que es mala, y no es mala. A través de la angeología yo pude conocer a través del arcángel, y ese arcángel siempre estuvo a mi lado y pude ver por las señales que me dio. En ese momento yo no supe que era él, porque yo no sabía que era él. Yo sabía que a mí me decían, póngase violeta, póngase siempre mucho de violeta. Me decían que me pusiera mucho de violeta, y yo decía, pero ¿por qué le pusiera velones violetas? O sea, siempre trabajaba desde el color violeta de la transmutación, pero yo no sabía por qué. Yo sentía como que en ciertos momentos empecé
a sentir esa calma y empecé a encontrarme con esa parte de que es si hay vida después de la muerte. Y ahora, pues, póngale 9 años, vengo a entender que el que me acompañó en ese duelo fue el arcángel Azrael. El arcángel Azrael significa quien Dios ayuda. Ese es el nombre de él. Mucha gente, Jorge, si puedes poner la foto del arcángel Azrael para que lo conozcan, cómo es, porque es que hay mucha gente que lo ve en internet y lo ven negro, ven un ángel todo, como todo, no. Este es el arcángel que es conocido en la angeología, o sea, es la energía de él. Él es de un aura azul, a veces tira gris, porque él representa como eso. Pero ¿qué es este ángel? Su papel es fundamental: ayudar a las personas a cruzar al cielo en el momento de la muerte física. Azrael conforta a las personas en los momentos anteriores a la muerte, asegurándose de que no sufran, y les ayuda a asimilar al otro lado. O sea, este ángel nos ayuda a que podamos hacer esa transición. Todos los ángeles, y Dios hizo sus ángeles, y Él hizo para cada uno, para cada situación que necesitamos. Dice, además, rodea con energía sanadora y de luz divina a los entristecidos miembros de la familia, para ayudarlos a enfrentar ese duelo y para que lo puedan superar. Azrael ofrece su apoyo a los amigos y familiares que quedan, facilitando su camino en el aspecto material y espiritual y emocional. Si has perdido a alguien, invócalo para que nos proporcione apoyo y consuelo. El arcángel Azrael trabaja con los terapeutas, protegiéndolos para que no absorban el dolor del cliente y guiando para que sus palabras y actos puedan conseguir la máxima eficacia. O sea que la gente que está en estos procesos de ayudar a transformar, de ayudar a sanar, el arcángel Azrael está ahí, pero no lo vean como Azrael, el ángel de la muerte, no, véanlo como un arcángel, como una energía que viene a ayudarnos a sanar ese proceso y que es a quien Dios ayuda. Eso es lo que significa él, a quien Dios ayuda. Y Dios, todos los arcángeles tienen el nombre de Dios, siempre llevan el nombre de Dios. Y Dios los hizo, porque el arcángel Azrael nos ayuda en ese momento. Resulta que en el cielo, Dios, pues, hubo un momento en que cuando las almas empezaron a trascender, empezaron a ver que se podían perder en los planos. Entonces el arcángel Azrael, ¿qué hace? Él empieza a hacer ese proceso antes de la muerte. Ayuda a las familias a sanar los duelos, pero a los que se van los ayuda y los lleva como al plano donde tienen que estar, ¿cierto? ¿Por qué le dicen como del infierno y hablan como cosas así como si fuera un ángel feo? Porque es que resulta que a él es el ángel, el arcángel Miguel, y él son los únicos que entran al infierno. Él entra al infierno para poder hacer ese proceso, sí, porque hay almas, y eso que el infierno es el que llaman como purgatorio, el que le ponen llamas y de todo, pero el infierno viene a ser un estado, una dimensión donde el ser se queda cuando no ha podido trascender, que es ahí donde lo conocemos en ciertos lugares, que uno va a una casa y dice, ay, ahí espantan, ahí se siente un ser, ahí mueven cosas. Ese es el tal infierno. Entonces, el arcángel Azrael, que le ayuda a esos seres para que puedan hacer esa evolución y puedan pasar a esos otros planos. Y él es el único que entra a esa parte oscura. Ningún otro arcángel le entra ya que se dice el infierno. Solamente entra el arcángel Miguel a liberar y solamente él entra. Entonces, por eso lo llaman que es que el ángel de la muerte y que está relacionado con el infierno, pero él no está relacionado con el infierno. Es porque él tiene que ayudar a esas almas que se quedan ahí, digamos, en el infierno, que es lo que nos ha dicho la Iglesia Católica, que se quedan en el infierno. Entonces él les ayuda a hacer esa transición ahí, entonces le toca llevarlos allá. Entonces cuando mueren, les ayuda.
Muchas gracias, María Alejandra. Para algunos que están un poquito con algo de conocimiento espiritual, lo que vos nombrás como infierno, entre comillas, es lo que llamaríamos bajo astral. Bien, vamos a ir a una pausa de 2 minutos y nos podemos ya inmediatamente cuando volvemos a meditar. Así que chicos, a prepararse para meditar. Muy bien, ya estamos de vuelta. María Alejandra, estamos en tus manos. Bueno. Melina, Jorge, te voy a pedir el... Sí, dime, Melina. No se le escucha a Melina, le estoy diciendo. No se le escucha a Melina. Melina, no se escucha. ¿Me escuchan ahora, chicos? Perfecto. Perdón, solo antes de que se me pase por alto, algo que es muy importante, María Alejandra, si nos pudieras anunciar del curso que inicias mañana, rapidito, pudieras darnos un poco de información y a dónde se pueden contactar contigo, porque justo mañana empieza este curso y luego nos vamos a la meditación. Mañana, 11 de junio, empiezo un taller de sanación energética con los 7 arcángeles. Este curso se hace a través de Telegram. Todos los días va a llegar la información de cada arcángel. Llega cómo podemos trabajar con él, cuál es su vela, cuál es su virtud, cuál es su fortaleza, su don, y también llega una meditación y llega decretos para poder conectar como con él. Entonces es, digámoslo, como un mini taller de angeología para uno empezar a hacer esa apertura de quiénes son los ángeles y empezar a conectar con la energía de ellos. Las meditaciones están canalizadas por mí en estos momentos. Por ejemplo, hoy por la noche empiezo a canalizar. Entonces no son regrabadas, llegan ahí ya, pues yo ya las envío todos los días, empiezo a poner la meditación de cada día del arcángel, pero está en ese momento dependiendo de la energía del arcángel. Entonces, invitados, me pueden escribir al WhatsApp si están interesados
tiene una inversión de 35,000 pesos por los 7 días, todos los días llega su información. ¿Qué es lo más importante? Que usted puede hacer su trabajo, su taller desde la comodidad de su casa y desde, o sea, si lo puede hacer en la mañana o en la noche, y que está ahí la información en Telegram. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Te voy a pedir a ver si tenés idea de cuánto es en dólares, porque lo dijiste en pesos colombianos, pero por ahí... Ah, sí, perdón. $10. $10. Es un taller totalmente económico. No accesible. Para aquellos que son de tomar cursos o talleres, sabrán que no existen esos valores. Gracias, María Alejandra. En tus manos. Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a buscar una posición cómoda. Tiene ¿Aló? ¿Me escucha, Melina? Sí, María Alejandra, ahorita sí. Te habías quedado congelado un ratito. ¿Por qué? Porque Jorge no se ve. Ok, sigue tú, María Alejandra. Jorge se va a conectar en un ratito. Listo, bueno. Entonces vamos a buscar un lugar cómodo, un lugar donde esté la columna recta, donde nos sentamos lo más cómodo posible. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a empezar a inhalar. Vamos a conectarnos con la inhalación, con ese halo divino. Inhalamos profundo y exhalamos. Al inhalar y al exhalar, nos conectamos con el aquí en el ahora. Cuando inhalamos, nos conectamos con la luz del Padre, con la energía del Padre. Y al exhalar, nos conectamos con la energía de la Madre Gaia. Inhalamos profundo y exhalamos para que podamos alinearnos con el cielo y la tierra. Inhalamos y cuando inhalemos vamos a inhalar transmutación. Y cuando exhalemos, exhalamos sanación. Nos vamos a conectar con esa luz violeta y esa luz verde alta del arcángel Rafael. Al transmutar, estamos transmutando ese dolor, esa soledad, ese abandono, melancolía, tristeza, miedo, que a veces al partir un ser querido deja esa emoción de miedo en nosotros, que nosotros a nivel inconsciente la empezamos a integrar. Miedo a esa muerte, miedo a ese vacío, a eso que se siente. Entonces inhalamos profundo y exhalamos. Inhalamos y exhalamos y entramos más profundamente en nosotros. Entramos más profundo en nuestro corazón. Desde allí, de nuestro corazón, es la forma que tenemos para poder conectarnos con nosotros mismos, con la divinidad y con nuestros seres queridos. Vamos a pedirle al Padre, vamos a pedirle a Dios, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido permiso hoy en esta tarde
para que nos ayudes y nos des el permiso de poder sentir a nuestros seres queridos, poder sentir que solamente este proceso que hemos vivido solamente ha sido para la transformación. Te pedimos permiso para que nos dejes conectar desde el corazón con nuestro ser querido y que seas tú, Padre Celestial, enviando todos tus ángeles de protección. Todos los ángeles, los huéspedes del Arcángel Miguel, para que protejan nuestra casa, para que nos protejan a nosotros de cualquier energía discordante, cualquier energía que no sea de la luz. Y que solo esta conexión, Padre Celestial, se haga desde el amor, desde el equilibrio, desde la paz y la tranquilidad. Te pido, Padre Celestial, que envíes especialmente al Arcángel Saquiel. Que envíes al Arcángel Saquiel. Invocamos su presencia, su asistencia y a todos los huéspedes del rayo violeta y del Maestro San Germán para que ayude a liberar, para que ayude a transmutar cualquier dolor, cualquier tristeza y abandono. Y nos conectamos con esta luz desde otras esferas, desde la luz de Dios. Invocamos esa luz transmutadora de energía para que todo lo que sea congelado en el plano mental, todo lo que sea detenido al nivel de energía y todo lo que ha quedado condensado pueda ser liberado, en especial tristeza, ese abandono. Pueda venir a nuestra vida una nueva comprensión, una nueva aceptación de este proceso que hemos elegido vivir acá en la tierra, para que venga una nueva visión de esta existencia, para que todo genere un estado de orden y equilibrio. Pido que a través de esta energía violeta y la compañía de todos estos seres amados nos ayuden a transformar nuestra existencia en aquello que requiera modificarse, en aquello que quiera sanar y liberar. Y pedimos que a través de este rayo haya un entendimiento y que se pueda generar una fluidez y que esa fluidez se pueda expresar hacia otros seres y especialmente hacia ese ser amado que no está en estos momentos acá en este plano. Inhalamos profundo y exhalamos y sentimos la esfera del Arcángel Miguel protegiéndonos. Nos sentimos en esa esfera y sentimos que estamos rodeados en el lugar en que estamos, que ninguna energía que no sea de la luz, que no sea del Padre, puede pasar. Y vamos a traer a nuestra mente, a ese ser amado, sea hijo, sea madre, sea padre, sea hija. Vamos a traerlo a nuestra mente y vamos a pedirle a Dios para poder invocar su nombre. Vamos a llamarlo 3 veces. Solamente deja que tu corazón lo sienta, solamente lo vas a sentir desde tu corazón. Vas a sentirlo desde tu corazón, inhala y exhala y permítete sentir la emoción que sientes en tu corazón al conectar con este ser. Visualízalo en la forma en que te dé alegría, que te dé paz,
como lo recuerdes, pero en una forma feliz. Inhalas profundo y exhalas. Y le vas a decir: que tú eres el amor divino, llenando su corazón de amor divino, para que Él hacia ti solo fluya amor divino. Que solamente sea la energía de Dios la que haga este contacto, que se haga desde el amor, la paz y la tranquilidad. Dile a este ser que lo amas, que lo extrañas. Dile todo lo que tú necesites decirle y siéntelo. Siente lo que está al frente tuyo. A través de la energía de su nombre, lo has invocado. Al invocarlo, le has pedido permiso a Dios para poder conectar con el amor de este ser. Visualízalo en un color rosa que lo envuelve o que la envuelva, sea hombre o sea mujer. Y pregúntale algo si no has podido despedirte de él o de ella. Puedes decirle que gracias por haber estado acá en la tierra, por haber estado en nuestra misión de vida, por haber hecho ese contrato de almas para poder crecer. Inhalas profundo y exhalas y dile que lo amas, que la amas. Date un momento de sentir. Siente con tu corazón. Lo primero, la respuesta de ese ser querido. Quieres que te le envíe señales a través de la música, a través de un animal, a través de una palabra, para que tú sepas que hay vida más allá de la muerte y que solamente ha sido un proceso de evolución que ha decidido para poder trascender y para poder crecer como espíritu. Inhala profundo y siente desde tu corazón ese ser querido. Dile cuánto lo amabas, cuánto lo extrañas, cuánta falta hace, cuánto vacío hay allí. Dile que te dé la fuerza para poder aceptar y para poder integrar
que la muerte solamente es un camino de evolución para poder llegar al Padre. Sientes como a través de tu corazón sale una luz rosada, violeta, y cómo conecta con la luz de tu ser querido, cómo conecta con su corazón. Inhalas profundo y exhalas, y al exhalar estás exhalando todo ese amor, todo el condicional que tú sientes a ese ser. Y vas a decirle: lo siento, perdóname, te amo, gracias por compartir estas memorias. Si es una madre, dale gracias por haberte escogido como madre, como padre, para poder venir a hacer esa misión de vida. Dale gracias por ese dolor que dejó, porque a través de ese dolor hubo un aprendizaje. Hubo una evolución. Y cuando hay dolor es porque hay amor. Cuando duele es porque hay amor. Cuando hay soledad, hay tristeza. Es porque realmente hubo un amor profundo. Llena a tu ser querido de ese amor del arcángel Chamuel. Amor divino. Para que él hacia ti solo fluya amor divino. Siente cómo tu ser querido pone una mano y siéntelo. Y siente cómo él transmite ese amor incondicional del Padre, sanando y sanando ese dolor, esa tristeza, ese abandono, esa melancolía. Inhalas profundo y exhalas, y solamente date el permiso de sentir esa energía de ese ser querido, cómo da amor, pero un amor incondicional, un amor sin ecos. Quédate un minuto en silencio, sintiéndolo y diciéndole todo lo que tú quieras. Inhalo y exhalas, y vas a darle gracias por haber permitido venido a este encuentro desde el amor, desde el corazón, desde la paz, desde el equilibrio y la armonía. Dale gracias, que vuelva al corazón del Padre, al lugar donde le pertenece en estos momentos. Va a seguir enviando señales. También vas a darle gracias a Dios por haber permitido tener esta conexión con ese ser amado. Le vas a dar gracias a los ángeles y arcángeles,
a los guardianes de los lugares en que encontramos, de nuestras casas, a esos elementales, por proteger y por cuidar. También vamos a darle gracias a nuestro ángel de la guarda, que está allí al lado derecho de nosotros, custodiando y protegiendo de cualquier energía que no sea del Padre. Vamos a darnos gracias a nosotros mismos y a nuestro Cristo interno por permitirnos abrir nuestros corazones para poder sentir a ese ser amado. Vamos a dar gracias a todos los guías, a los elementales, a todos los seres y a toda la luz que nos apoyó en este encuentro. Vamos a dar gracias a este aquí ahora por haber permitido esta clase, este programa. Vamos a dar gracias, gracias, gracias. Y vamos a inhalar profundamente. Inhalamos y exhalamos. Y cuando inhalemos, inhalamos amor. Y cuando exhalemos, exhalamos armonía. Inhalamos amor y exhalamos paz. Vamos a volver a ser conscientes de nuestro cuerpo físico. Vamos a empezar a sentir nuestros pies, nuestra cadera, nuestro tronco, nuestros brazos. Vamos a mover los dedos y de las manos. Vamos a sentir nuestro cuello. Vamos a sentir nuestros hombros. Vamos a nuestra cabeza. Y vamos a dar gracias. Y vamos a quedar en una infinita agradecimiento a Dios por habernos permitido hacer esta conexión. Gracias Alejandra, gracias al Padre, gracias a los ángeles, Bien. Gracias a todos los seres que han están? participado. Muy, muy bien, hermosa meditación, hermosa energía. Gracias por permitirnos y enseñarnos a conectar con nuestros seres queridos que partieron, que están en otro plano de existencia. Gracias por todo esto. Yo ahora quiero, después te voy a pedir que por favor, te voy a pedir que por favor después des un teléfono, un contacto, porque están pidiendo eso para contactarse con vos, que lo des, y la gente que quiere ver el programa después o volver a ver el programa lo puede hacer en los grupos o lo puede hacer en la página de Un Camino a la Libertad, donde les pido por favor que nos digan, que nos ayuden. ¿Cómo está el público? Que alce una manito. Dice, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí. Sí, dice, voy a leer unos cuantos comentarios, Jorge, antes de cerrar. Dice, ¿a qué número puedo hacer consultas? Dice Augusto Quesada. Augusto, ahí está el número en pantalla. Puedes comunicarte con María Alejandra. Dice, ¿será que puedo ver el video? Estoy trabajando, dice María Guillén. No los puedo escuchar. Nos puede seguir María Guillén en Un Camino a la Libertad. Ahí está el programa y queda grabado. Puedes darle like a la página y con muchísimo gusto ahí puedes ver. Tenemos este y varios programas grabados. Dice Liliana Forasteri. Gracias, gracias, muchas gracias. Norma Villarreal dice gracias, gracias, gracias. Jorge Iván dice infinitas gracias. Yoyita nos manda unas manitas así y como de aplausos. Augusto Quesada dice por favor contacto, puedes contactarte, aquí está el número en pantalla. Ángela Murillo dice muchas gracias. Gracias María Alejandra, gracias a todos, dice Augusto Quesada. Infinitas gracias. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por esta meditación. Ya lo dijo Jorge anteriormente.
Gracias por la apertura de tu alma, de tu corazón, esa meditación tan hermosa. Augusto Quesada dice, llegué tarde, pero recibí información precisa. Así es, así funciona, Augusto. Llegaste justo. Llegaste Sí, tarde, llegaste justo. muchas gracias a todos. No sé si quieren agregar algo más, Jorge, María Alejandra. María Alejandra, te doy la palabra, por favor. Bueno, a ver, es que quedé sin palabras, porque sentí mucho que estaban enviando mucho energía rosa. Y en las madres y padres, los hijos pusieron las manos en el corazón. Entonces, para mí sentí a Camilo acá y él fue el primero que me puso la mano. Entonces, es como dándole energía, o sea, no dábamos nosotros, sino que ellos nos tocaron nuestro corazón y hizo un contacto y empezaron a salir muchos rayos rosas para todos. Entonces era muy bonito, pero se sentía como en ese plano donde habían bajado, era de color rosa, o sea, se hizo desde el amor. No, que las personas sigan, o sea, conecten, que hagan cartas, que escriban, que hagan diario de todo el recorrido de ese ser querido. Eso ayuda a sanar, escribir las anécdotas, escribir los momentos en que se ha vivido. Si de pronto murió en el vientre, pues vive ese momento, o sea, sentir esa emoción y escribirla y conectar con esos seres. En la parte de poner la foto de su hijo, no quitarla, conectarnos con ese y es importante en nuestro clan, en nuestro árbol genealógico. Muchísimas gracias, Alejandra. Realmente, Ale, nos conocimos de forma fortuita. Fortuita no. Estaba todo planeado, todo perfecto. Pero de la forma rara que nos conocimos y cómo nos contactamos después de salir de donde estábamos. Y tuvimos una charla en su momento y yo te dije, en algún momento vamos a trabajar juntos. Ya no sé si es el tercer o cuarto programa que estás con nosotros. Realmente te amamos desde el primer día. Creo que Melina te siente igual que yo, te amamos desde el primer día, te queremos muchísimo, te tenemos integrada a nosotros. Realmente nos sentimos muy, muy halagados y muy agradecidos de contar con tu presencia. Y vas a seguir estando, obviamente. Obviamente vas a seguir estando. Bueno, chicos, vamos a despedirnos. Melina, si querés decir unas palabras, cerramos. Solo muchas gracias a todos por estar. El amor que se movió el día de hoy fue hermosísimo. Yo también sentí ese rayo rosa, sentí esa conexión tan fuerte, esa alegría. Muchas gracias, María Alejandra, gracias por tu preparación, gracias por este taller tan hermoso, gracias por abrir tu corazón. Solo me queda darle gracias a todos, gracias por estar. Realmente sí, gracias a todos. Y les recuerdo, por favor, chicos, acá tienen el contacto de María Alejandra, quienes se quieran poner en contacto con ellos, quienes quieran volver a ver el programa, lo pueden hacer en nuestra página, Un Camino a la Libertad, donde les pido, por favor, que nos sigan, porque nos ayudan a seguir creciendo, nos ayudan a poder darle mejor material, mejor programa, mejores cosas. Y vamos a tener muchas sorpresas para los integrantes de la página. Muchas sorpresas y premios. No les voy a decir más. Va a haber sorpresas. Gracias a todos, chicos. Gracias a Melina. Gracias, Alejandra. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bye. Chao, chicos.